Buenas noches. Hoy tenemos la conferencia de Mitología y Tradiciones Eslavas de nuestra vicepresidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, Mercedes Pullman, que es un fichaje reciente porque hace un año la conocimos y vimos que es una persona cargada de eficacia y en las últimas elecciones fue elegida vicepresidenta única de la asociación. Ella tiene, que yo sepa, 3 carreras. La de filóloga rusa, o sea, la filología rusa la domina, en grado en trabajo social y también la licenciatura en antropología social y cultural. Ella ha vivido fuera de España, en Ucrania, hasta los 25 años, porque sus abuelos eran de izquierdas y en la República tuvieron que emigrar de España. Precisamente con Dolores Ibarrurri, la famosa pasionaria, que la conoce muy bien, o la conoció muy bien Mercedes Pullman. Y procedente de Bilbao y de Santander, porque su abuela era de Santander, pues se tuvieron que marchar a Rusia. Y por eso ahora ella es al mismo tiempo española, claro, nieta de españoles y rusa también. Y yo no sé si ucraniana, no lo sé, también ucraniana. Bueno, pues hoy la tenemos para hablar, como decía al principio, de la mitología y tradiciones eslavas. Ella domina estos temas. Ha vivido estos años en Ucrania, pero al mismo tiempo ha estado preparándose, yo creo que para dar en esta conferencia, porque son una serie de conocimientos sobre los eslavos que es fundamental para poder hablar de ellos. Lleva también la sección de radio que se llama Ciencia sí ficción. Sin ficción. Y es la directora del portal online de investigación científica de experiencias. Así que ella nos va hoy a dar esta conferencia. Si quedase algo de tiempo al final, podríamos hacer un coloquio y si no, pues ya sabéis que a las 9 tenemos que terminar. A las 9 tenemos que estar arriba. Pues muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Esto va, ¿no? ¿Se escucha? ¿No? ¿Ahora? No. No se va. No se oye. Perdón. A ver, por favor, a ver, un momento. ¿Se oye? A ver. No se un momento. oye. A ver. Es que así... Un momento. No. ¿Ahora? Sí. 1, 2, 3. Ahora canto. Buenas tardes a todos. He elegido contaros un poco de mitología y tradiciones eslavas porque realmente me he dado cuenta que se sabe muy poco de esta mitología. No es como la mitología griega, que desde el siglo VII se escribía sobre ella, se hablaba sobre ella. La mitología eslava no se escribió nunca, porque realmente cuando se unieron los 3 tribus eslavos, no había escritura, entonces no hay nada por escrito. Todo lo que nos ha llegado a nuestros tiempos es oral. Entonces yo hoy voy a hablar de los siguientes temas. Peculiaridades de la mitología eslava, el panteón de los dioses eslavos, las diosas eslavas, que hay muchas, dioses del mal, por supuesto, rituales eslavos, lo más típicos, y los amuletos y talismanes que se usan en Rusia y sus alrededores. De hecho, yo he impreso unos amuletos que se llaman Oberik, y los asistentes, si quieres, los voy a regalar, pero hay que dividir en hombres y mujeres, porque hay los talismanes solo que pueden usar hombres y hay talismanes que solo pueden usar mujeres. Entonces he elegido estos dos, digo así, entre hombres y mujeres, lo podemos dividir y que todos llevaremos la suerte eslava y que se puede llevar en el bolso o en el bolsillo. Bien, el primero vamos a hablar de peculiaridades de la mitología eslava.
La antigua Rusia se unió con las tribus eslavas del este en el siglo X. Realmente todos los pueblos estaban dispersados. Rusia, sabéis que es muy grande. Se unía con otros países, conquistaban otros, otros perdían y se cambiaba prácticamente hasta llegar a la Unión Soviética. Y la formación de las tribus eslavas nos corresponde al siglo IV, V y VI. El sistema de mitos eslava no presenta ninguna imagen. De hecho, yo, por ejemplo, sé las costumbres y lo que se hace porque me han contado mis abuelos, me han contado la gente mayor, se canta mucho las tradiciones y los cuentos rusos, si algún día habéis encontrado los libros de cuentos rusos, prácticamente es la mitología eslava. Es en lo que se basa y estas historias pasaron de boca en boca. La ausencia de las fuentes escritas, por supuesto, ha dificultado colección de los mitos y lo que aparece ya en la literatura medieval, pero lo estaban escribiendo los viajeros, los embajadores que visitaban Rusia y prácticamente cuando describían algo ponían como esto amenazaba a la fe cristiana. Pero gracias a lo que amenazaba la fe cristiana, hoy podemos disfrutar de estos relatos. Y además, lo más importante, cuando un antropólogo hace el trabajo de campo, lo más importante es no tener el sesgo etnológico, porque no puedes transmitir el mito a través de ti. Tienes que entender el pueblo con quien estás trabajando y tienes que aceptar el relato y describir tal como es. Muchas historias mitológicas eslavas nos llegaron ya con este sesgo, porque claro, cada uno veía su historia y embellecía o al revés ensombraba a su manera. Entonces, para que nos quede claro, los mitos por escrito no existen, solo aparecen en la literatura medieval y además la contraria al mito. Y los rituales realmente son desconocidos, aunque hay algunos dioses que coinciden con otras mitologías, pero realmente vamos a ver que si coinciden por algo, no sé quién copió a quién, porque realmente los eslavos llevan su historia desde hace mucho tiempo, desde hace muchos siglos, y realmente era una cultura pagana la que promovía hasta que llegó el cristianismo. Y ya cuando llegó el cristianismo, el duque Volodymyr intentó tapar todos los rituales imponiendo las costumbres cristianas, pero lo que hizo el pueblo es simplemente cambiar el nombre de la fiesta y seguían sus rituales. Hoy por hoy en Rusia se celebran todos esos rituales y después os voy a hablar de las supersticiones que tenemos y que seguimos cumpliendo, aunque han pasado miles y miles de años. Los tribus eslavos, os he puesto un poco mapa porque, claro, como Rusia es tan enorme y no se ve, entonces era Bielorrusia, Ucrania y Rusia. Claro, Rusia aquí hay un trozo. Cuando se unieron estos pueblos, empezaron a unir sus dioses, realmente era algo parecido y ya llegaron a crear el panteón de los dioses. El panteón de los dioses son los dioses principales. Los dioses que hay en la mitología eslava son incalculables, o sea, yo no podría decir, yo creo que hay más de 1000 porque se dividen en los dioses principales, en los dioses funcionales, en los dioses malignos, en los dioses menores. Entonces, claro, aquí se podía hablar horas y horas simplemente describiendo a los dioses. Pero los principales eran 6. Dios Rod. Rod en ruso significa nacimiento. Entonces, Dios Rod es el que creó el mundo para los eslavos. Dios Rod creó los ríos, los animales, los humanos, la tierra, el agua, creó todo. Y hay una historia muy bonita que de su suspiro nació la diosa del amor que se llama Lada. Me gusta mucho porque resulta muy romántico, que el amor nace de un suspiro del Dios Supremo. Rod creó a sus dioses. No os voy a contar hoy quién se casa con quién era el hermano, porque realmente si vamos al árbol genealógico no terminamos nunca. Pero él creó varios dioses, que ellos se casaron con otras diosas, que crearon otros dioses hijos que eran muy importantes en la mitología eslava.
Él también creó el árbol del mundo, que es el roble, representando que la copa del árbol era donde habitaban los dioses, el tronco era donde habitaban los humanos y todo el ser vivo, y el mundo subterráneo eran las raíces. Entonces todos dicen que no se presentaba en una esfera, el mundo para los eslavos se presentaba en árbol, porque realmente eran recolectores y dependían mucho de las estaciones. Entonces se guiaban por las estaciones, creían en los dioses de cambio de estaciones y de cambios meteorológicos. Por ejemplo, hay 4 dioses solares que representan cualquier estación, o sea, primavera, verano, otoño. Y vamos por el primero, que es el Horus. Horus es el hijo del Rod, representa el invierno. Y es el Señor del cielo que protege a los humanos cuando hay mucha oscuridad. Entonces protege a los humanos saliendo de vez en cuando y dando calor. Un dato muy importante, los eslavos no oraban a los dioses. No pedían nada a los dioses, solo alababan al dios. Y alababan al dios del invierno para que salga de vez en cuando, para que le dé un poco de calor y para que gobiernan junto con otros dioses para dar la abundancia al pueblo. Yarila es uno de los dioses preferidos de los eslavos, además siempre se representa muy guapo, es el dios de la pasión, del amor, de la fuerza irresistible, es el dios de primavera. ¿A quién no le gusta la primavera cuando nace todo? Entonces sale este dios. Además hay mitos muy bonitos sobre cómo este dios se casa con los humanos, qué vida llevan, cómo sube al cielo para trabajar, para dar el sol a los campos sembrados, para juntarse. Él se junta, por ejemplo, con Perún, con Dios Perún, que era el dios de trueno, que después vamos a pasar, para que haya tormentas. Él sí que trabajó junto con otros dioses porque necesitaba su ayuda. Dasburg, para traducirlo, es como un regalo, como una donación, como dar algo. Es patrón de sol de verano y por eso le llamaban Dasburg, porque daba las cosechas, daba prosperidad y prometía a la gente mucho. Y por esto ellos hacían sus fiestas en su honor para que les cuidase a ellos. Dasburg fue el padre ario porque había una raza aria eslava. Y realmente los eslavos se consideran arios, no como los alemanes, pero sí tienen sus raíces arios. Entonces es el que dio la luz a la gente blanca. Realmente eslavos son todos blancos, hay muy pocos de color, principalmente cuando se unen con Asia, entonces sí aparecen asiáticos. Este dios también trabajaba con varios dioses porque necesitaban vientos, necesitaban nubes, necesitaban la lluvia. Y también protegía la casa. Este dios era protector de la casa y realmente todas las casas tenían siempre una ofrenda a él para que les cuide la casa y su bienestar. Svarog. Svarog se traduce como caminar sobre el cielo. Es un dios muy poderoso, pertenece al principal panteón eslavo y representa el otoño. Simboliza la cosecha, el elemento, y es el que pone el viento en el cielo. Porque el viento es necesario para atraer las nubes para que llueva, el viento es necesario para que se mueva el trigo y sus semillas caigan a la tierra y se muevan las flores para que dan después su néctar a las abejas. Y realmente es el movimiento, el que regalaba desde el cielo a la gente el movimiento. Y él consigue todo con el trabajo manual. ¿Qué quiere decir esto? Que él es un trabajador que trabaja con la mano. Entonces, era patrón de todos lo que
lo que trabajaban en artesanía, de todos lo que, por ejemplo, también protegía a los militares, o los que se dedicaban a las batallas y a defender la tierra. También lo que hacía, se dice que él mandó el arado, el yugo, el hacha, que él mandó a los humanos para que puedan trabajar con ello. Y lo más importante de este Dios es que regaló fuego a la gente, pero regaló fuego a la gente para que puedan cocinar, porque al aprender a cocinar, ellos de la leche, de las vacas y de las cabras, hacían requesón, hacían mantequilla, y es lo que se ofrecía a él. Y realmente todos los productos lácteos, la comida de los productos lácteos se consideraba sagrada para los eslavos. Entonces era muy importante tener el fuego y poder cocinar. Kalada, esto sí que es muy curioso, porque ahora podéis hacer una comparación con este dios Sol. Este dios Sol, su fiesta es 25 de diciembre. Antes de Cristo, antes de cualquier dios, antes de mitología de Mitra, él no baja a la tierra. Simplemente es un niño que da mucha alegría. Y en el día 25 de diciembre, lo que la gente celebraba es la fiesta de llegada de Año Nuevo. Y solía ser con mucha fiesta. Y ahí aparece un ritual que se llamaba Kalada o Kalatke. Y se veía así. Y si lo veis, puede representar como si fuera la estrella de Belén que indica el camino, pero no, es el sol, porque representa al sol. Y es un ritual muy bonito. Yo, estando en Ucrania, en los Montes Cárpatos, conocí a la gente ahí y me invitaron una noche porque coincidió que estábamos allí el 25 de diciembre y realmente en la Unión Soviética no se celebraba Kalada. O sea, se celebraba en las aldeas. Yo vivía en la ciudad y nunca celebré. Y entonces los chicos de la aldea nos invitaron a mí y a mi amiga para ir con ellos. Yo creo que fue la noche más mágica y más maravillosa que he vivido nunca, porque en Ucrania el cielo es muy estrellado y las estrellas son mucho más grandes que en España, hasta en la sierra, y parece que están encima de ti. Y ellos iban con una armónica y así estas casitas pequeñas que se llaman esba, íbamos de esba, nos daban kalada, que es una comida especial de trigo, como una compota de frutas y pasas, y también te daban aguardiente, esa mustia que daba miedo de beber, pero claro, no podías decir que no, tenías que beber un chupito y después cantar, bailar y ir a otra casa. Imaginaos cómo terminamos con la kalada. Los chicos ya cantaban cada vez peor, no atinaban las notas, pero para mí sigue siendo la noche más mágica que he vivido, porque este cielo que veis y así todo lleno de nieve, así lo vi yo, así lo viví yo. Y me sorprende porque realmente es un ritual a Dios niño y coincide mucho con nuestra Navidad. O sea, coincide con Niño Jesús, pero claro, no hay Niño Jesús, no hay nada. Simplemente es Año Nuevo, es la alegría de vivir y alegría de presenciar y poder seguir vivir con alegría. Ahora vamos a los dioses funcionales. Dioses funcionales, ya os digo, son los hijos de dioses mayores, o de diosas, los hermanos, pero eran muy necesarios y eran muy adorados por los eslavos. Dios Perún es el dios, yo creo que el dios más guapo, por lo menos lo que yo he visto en representaciones. Además se describía que era un dios muy alto, con una barba pelirroja, siempre iba con las flechas de trueno, y era muy importante porque él mandaba las tormentas a la tierra. ¿Qué hacen las tormentas? Dependiendo de cómo se portaba el pueblo, podía o castigar las cosechas o podía aliviar con la lluvia, porque los eslavos, aparte de adorar a un dios, los dioses no eran siempre buenos. Ahí no había dioses buenos. Allí había, dependiendo de tus actos de la vida, de cómo vivías, de cómo amabas a otra gente, de cómo colaborabas con otra gente, de cómo trabajabas, el dios podía ser benévolo o podía ser maligno. Entonces, cualquier dios en cualquier momento puede ser bueno o malo.
Entonces este Dios podía ser bueno, pero también podía ser malo y castigar a la gente. También le adoraban mucho los militares a este Dios porque realmente es el guerrero y los protegía en el campo de batalla. ¿Por qué hablo de batalla? Porque allí en aquellos tiempos había mucha guerra. Cada uno defendía su territorio o ocupaban un territorio. Entonces se peleaban mucho y había mucha sangre y mucha muerte. Y entonces cada clan intentaba cuidarse más para que procrea su clan. Veles es el dios de la magia. Además, estaré presentando como el dios de la magia. Dicen que se parece al dios Pan. En algunos momentos puede ser que sí, pero sigue siendo dios de sabiduría, el patrón de artes, el señor de la magia y el único dios que ha conocido las fuerzas del bien y el mal porque él luchó con los dioses malos. Pero como era muy sabio y como era muy inteligente, entonces adelantaba a los dioses malignos con su astucia para ganarles. Fue capaz de someter a las leyes del universo y creó el movimiento del mundo. ¿Qué quiere decir el movimiento del mundo? Cuando el sol pasa y viene la noche, cuando después de la tormenta sale el sol, todo el movimiento del mundo dejó de ser estático con la aparición de este Dios. Y por ejemplo, a Dios Veles, él cuando empieza el movimiento, enseña a la gente a dejar todo atrás. Y hay una costumbre en Rusia que lo hacemos y seguimos haciendo todavía. Si creemos que nos acecha algo de mala suerte o tenemos algo importante, tenemos que escupir 3 veces detrás del hombro. Hace pu, pu, pu. No sé por qué, pero así estableció Vélez y así hacemos después de miles de años. Y, por ejemplo, mi hijo también se ríe mucho porque yo le obligo a hacer las tradiciones esas cuando salimos antes del viaje, digo, siéntate. Y todo en la casa se sienta y hay que callar 1 minuto en silencio. Y después vamos. Yo no sé si funciona o no, pero no me cuesta hacerlo, digo, entonces, y claro, mi hijo se ríe y dice, de verdad, que anticuados sois. Pero en Rusia cumplen todos esto. O sea, en Rusia nadie sale de viaje sin sentar un rato. Y ya le digo que puede funcionar o puede no. Pero como dice la gente, funciona. Entonces, por si acaso nos sentamos, que no nos cuesta nada. Entonces, también esta costumbre también viene de estos dioses eslavos que enseñaban a la gente cómo cuidarse y cómo prever las tempestades y cómo aguardarse de los tiempos precarios. Striborg es el dios del viento principal y es el que manda todos los vientos, puede mandar huracanes, puede mandar todo, pero realmente no es tan malo. Él trabaja con otros dioses, trabaja con sol, trabaja con cielo, realmente trabaja con todos los dioses. Y él es que con su soplido te puede hacer el bien y el mal, dependiendo, porque hay otro dios menor que este sí que es malo y este sí va persiguiendo a la gente. Y, por ejemplo, él luchó con Dios Perún y otros dioses como Veles, lucharon junto contra el Chernabog. Chernabog, ya después os voy a enseñar, es un dios oscuro, perdón. Semargl se pronuncia muy raro y es el dios del fuego y el mundo del más allá. A él hacen las ofrendas realmente con velas y le hacen los candelabros esos, los candiles con aceite y le dejan al lado de su postal o su representación, le dejan ese candil para él. Es el dios que realmente se representaba en el otoño, su fiesta es en el otoño, porque él protegía todos los almacenes que había, todos los enseres que había. En todas las granjas adoraban a este dios y alababan porque realmente su supervivencia dependía mucho, realmente no de él, pero ellos creían que sí. Y entonces cuidaban mucho sus rituales. Y vamos a las diosas eslavas. Las diosas eslavas son preciosas, son muy guapas, son muy bonitas y son muchísimas. Entonces voy a hablar de las diosas principales.
En las religiones católicas nosotros aparecimos de Adán y Eva. En la religión eslava no, aparecimos de la Madre Tierra que se casó con el cielo. Y de ahí aparecimos los humanos. Y veis que realmente no les importa presentar medio desnuda a la tierra porque es el alimento que daba a la gente, era la diosa de fertilización de la mujer, del matrimonio, ella protegía realmente todo. Y hay un ritual muy curioso que en la antigüedad, cuando la gente se sentía mal, iba y se tumbaba en la tierra para recibir su curación, porque la madre tierra era curandera. O le llevaban la tierra a su casa y después hacían varios rituales con esta tierra. Pero la tierra estaba muy presente en estos rituales, la madre tierra. Y el hada, ya he hablado del hada, es la que ha nacido del suspiro del Rod. Es la diosa del amor, es la diosa de los amantes, de la pasión, y en el mundo terrenal ella parecía alada y mandaba el mensaje de Dios a la gente. Como era la hija de Rod, entonces todos los mensajes la mandaba ella, y cuando la veían sabían que es un signo. O sea, cuando veían un pájaro precioso con grandes alas, sabías que es una señal de algo, no sabían de qué, pero realmente casi siempre era una señal buena. Patrona de matrimonios, ¿por qué? Porque Lada hacía que los hombres se enamorasen de las mujeres. Lada hacía a las mujeres bellas. Lada hacía a las mujeres provechosas, que sabían trabajar, que sabían cantar, que sabían bailar, que era muy importante, porque las fiestas eran muy presentes en la cultura eslava, porque hay un dios que tiene 13, 14 fiestas al año. Entonces, cada temporada, Lada yo creo que tiene cada mes la fiesta. Se ofrecen a ella los regalos, realmente se ofrecen flores y algunas joyas de los talismanes se dejan para ella porque creen que ella en su cabello llevaba hojas verdes de hierba y muchas flores de diferentes colores. Y su símbolo en Rusia y entre los eslavos es el abedul. Abedul es un árbol sagrado que representa al hada. Ha puesto ahí al lado un abedul para no olvidarme del símbolo, porque si vais a viajar a Rusia hay unos bosques de abedules preciosos y hay muchísimos, pero no se plantaban los bosques así como así, primero en representación al hada y segundo que en Rusia se bebe el zumo de abedul. Se vende en las tiendas, se vende ahora en Tetra Pak y tú puedes ir y comprar el zumo de abedul. Nosotros cuando éramos pequeños íbamos a este bosque, hacíamos un corte y poníamos un vaso de plástico para que caiga. Y dicen que lo que caiga es el licor del amor. Entonces las muchachas en la antigua Rusia llevaban este licor a sus novios, para que se enamorasen de ellos y para que vean su belleza. Magura, la diosa guerrera. También le asocian, algunos historiadores asocian con Valquiria, pero hija de Perún, nacida de un amor con una humana, y la verdad es que humana murió, la madre murió. Y entonces ella se quedó con su padre, que enseñó las artes de la guerra y que le enseñó a proteger a los que luchaban por sus tierras. Magura era importante en la batalla porque antes de salir a la batalla ellos, los militares, le estaban orando sus oraciones y decían que cuando caía uno herido, la Magura se bajaba con sus alas, envolvía al militar herido y le daba a beber de su copa de oro. Y si él se moría entre sus alas, entonces ella le ayudaba a pasar al otro mundo y a los palacios del mundo de más allá. Y cuando le ayudaba a pasar, le daba un beso al caído. Y entonces con este beso ella sellaba su ayuda y él pasaba al otro mundo.
Magos. Magos es la diosa de la fertilidad y del destino. No está, nunca aparece sola. Tiene dos ayudantes de las que voy a hablar más adelante. Es la del destino. Ella realmente y la del destino de los eslavos decide si va a ir bien o se va a ir mal. Ella era también la diosa como de la cosecha y del bienestar. Eso de tener los arcos llenos era importante. Entonces ella lo que ayudaba a la gente de preparar todos los víveres para pasar el invierno, porque el invierno ahí era muy duro, ahí no crecía nada. Entonces tenían que saber cómo lo hacen y preparar todo y dejar todo en sus granjas con lo que poder vivir el invierno. Entonces, veis, esta por ejemplo tiene 12 días de su adoración, o sea, al año, o sea, cada mes se celebra su fiesta. Hay otras diosas que tienen 3, 4 al mes, dependiendo del cambio o de trabajo de los eslavos o de cambio de lugares cuando se pasan a otros sitios, todo depende de lo que viven. Esto es Dola y Ñedola. Estas son sus dos diosas que ayudan a la Makos. Dola es como el destino, pero bueno, el que te ofrece el bien. Y la Ñedola, hasta se quedó la frase en ruso que dice, ¿qué Ñedola tienes? O sea, es como qué mala suerte tienes o qué desgracia tienes. Esta es Ñedola. Entonces ellos ayudaban a Makos a helar las vidas de los humanos y claro, ponían un poco de uno, de Dola, y ponía otro de Ñedola. Y Makos ya dicen que realmente decidía a quién iba a poner más, dependiendo también de la personalidad de la vida que se creaba. Zivana es la diosa de la caza. Siempre se representa con la piel de animal y es venerada por cazadores, y cuando ellos le oraban antes de salir a la caza, pero lo curioso es que después de la caza lo que ofrecían a esta diosa son las pieles de animales. En los eslavos nunca hacían ofrendas de nada vivo, nada sangriento, jamás. Entonces lo que hacían, porque si ellos comían la marta, la piel, una de las pieles les dejaban a ella. Y en los tiempos cuando aparece esta diosa, la piel de Marta se usaba como el dinero. O sea, no había monedas y era muy valiosa, entonces hacían trueques con las pieles de Marta, a por los víveres, a por las armas o a lo que sea. Dioses malévolos. Realmente dioses oscuros no hay muchos. Son dioses menores todavía. Estos sí que son ya malignos. Pero estos, dependiendo de la situación, a veces son buenos. Este dios, por ejemplo, no. Es Chernabog. O sea, es el dios del mal, es el príncipe de la oscuridad. Si asociamos con catolicismo sería como Satanás. Pero es un poco diferente, no es echado ni por Dios. Él se hizo así por su naturaleza, tenía un alma negro y ya está, no porque le echaron del cielo o porque perdió a alguien. Entonces Dios es el Dios del frío, porque como os expliqué, como no podían ni cosechar ni podían tener alimentos, realmente Él presentaba hambre, porque también habían hambrunas cuando había poca cosecha. Y también representa la cura. Y cuando en Rusia quieren decir que la persona no está bien, dicen Chernobyl. Es como del dios ese Chernabog, del dios negro. Y con él sí lucharon todos los dioses del bien, porque él lo que quería es eliminar a los dioses del sol. Entonces, claro, imposible, porque él quería que llegara la oscuridad. Entonces ahí se unían los dioses para luchar contra él, porque él tenía un gran ejército de bestias y de bestias malévolas y con muchos poderes. La Morana es también una diosa poderosa, también del invierno,
y vaga por las nieves buscando, entrando a las casas de las personas para hacer el mal. Simplemente, o sea, no hace falta que hagan nada. Simplemente era su cometido. Y sus símbolos son la luna negra, cráneos rotos, y ella la que cortaba los hilos de la vida. O sea, muchas veces cuando dicen la gente que veía a la Morana, sabían que van a morir, porque ella pertenecía al mundo subterráneo, era casi la reina ahí, se llevaban muy bien, nunca se casaron, pero se llevaban muy bien con Chernabog y quería con él hacer un reino de la oscuridad. Lo que pasa que, claro, nunca los dioses del panteón lo permitieron. Pasvist es un dios de la tempestad. Este sí que es malo, es un dios del viento, pero malo de los malos. Y dicen que cuando él silba, la gente puede volverse loca. Él pertenece a los dioses menores y, por ejemplo, él nunca actúa con Perún, porque Perún realmente es un dios benévolo. Entonces lo que él hace es cuando junta con Chernabog, con Morana, y empieza a echar, él puede provocar terremotos, pero junto con la Morana, cuando se unen juntos pueden provocar terremotos. Entonces, claro, él, cuando aparecía él, traía desgracia. De ahí viene que no se puede silbar. Nosotros en casa nunca silbamos, no se puede. O sea, de hecho, mi hijo cuando empieza a silbar, digo, no, en casa no. Y entonces se deja de silbar en casa. Estas son las criaturas inferiores. Estas son, yo creo, las más interesantes de la mitología eslava, porque representan un mundo bastante mágico y al mismo tiempo malévolo y no tan malévolo, porque hay la imagen del medio es Kikímara, que vive en ciénagas, y es como muy fea, pero a veces es súper graciosa las historias que cuentan de ella. Ella quiere hacer el mal, pero no, muchas veces no le sale mal y al revés sale bien. Pero es Kikímara, ella es muy fea, está llena de verrugas. Hay, por ejemplo, también las sirenas. Aquí vosotros tenéis a la izquierda, a mi izquierda sí, esa es la sirena. Abajo está Baba Yaga. Baba Yaga sí es famosa, quien alguna vez ha leído los cuentos rusos, que vive en el bosque, tiene una casa con patas de gallina y puede volar, tiene un artefacto para volar y usa la escoba, no vuela en la escoba. Y esta sí que es maligna, esta comía niños, mataba gente, esta hacía de todo. Y además cocía a los niños en el horno y tenían que engañar, era maligna, maligna. Y se llevaba muy bien con el señor este que está abajo, es el Koshchei, se llama Koshchei inmortal. Aquí se le presenta todavía con armadura y todo, pero realmente decían que es un esqueleto y muy feo. Pero él tiene su reino también y tiene su ejército de esqueletos. Entonces, claro, cuando se juntan él y Baba Yaga, la gente vivía dificultades, porque realmente eran, mal personificados. También hay Lese abajo, al lado del árbol. Lese es un ser del bosque. Él protege el bosque, es el guardián del bosque y si vas a lastimar al bosque, entonces él te va a castigar. No es malo, pero la asustaba a la gente, porque parece ser que había visiones y aparecía este hombre. Aquí la verdad es que la imagen bastante amable, pero hay imágenes que realmente aterrorizan. Y hay Damaboy, arriba a la derecha. Damaboy es un ser muy interesante. Es invisible, vive en casas, protege a las familias, pero tiene muy mal carácter. Si no le das las golosinas, si no das los dulces, empieza a tirar todo y te hace la vida imposible, no te deja dormir. Pero si le tienes contento y te llevas bien con él, protege la casa, hasta te avisa si aparece algún peligro o estamos ante un peligro, decían que él te avisa o te tira una cosa para que te des cuenta o tienes unos sueños que predicen lo que te puede pasar. Entonces es como protector de la casa. Y ahora vamos a rituales eslavos.
Las principales rituales eslavos, porque si vamos a ir por todos, hay muchísimos rituales. El ritual de nombramiento es un ritual muy interesante, es el ritual para dar el nombre a una persona. En Rusia no se daba, en Rusia antigua, no se daba el nombre a los niños hasta los 12 años porque creían que el nombre es como va a jugar un papel muy importante en tu destino y si elegimos mal el nombre no nos va a ir bien. Entonces el sacerdote cogía a los niños de 12 años, empezaba la meditación guiada y los niños sabían que él va a entrar también en esta meditación mientras el niño iba por el camino, por su destino, buscando su nombre, le acompañaba el sacerdote para animar un poco porque lo que cuenta que la experiencia no es agradable del todo. Y cuando el niño encontraba su verdadero nombre, en la meditación se decidía también el nombre público. Entonces, cuando volvían de meditación, el nombre público lo pronunciaba el sacerdote, pero su nombre particular no sabía nadie, solo el sacerdote. No podían decir ni a los padres, porque decían, si lo dices tu nombre verdadero, es como romper tu destino. Entonces, solo sabían los niños su nombre. Y me parece un ritual muy bonito porque yo creo que realmente los niños no llegamos a ser conscientes de hace mucho, tiene que pasar mucho tiempo para que nos demos cuenta qué es lo que realmente queremos. Y es una buena opción que se daba a los niños de elegir lo que quieren ser en su vida. El chada, la palabra chada, así le llamaban a los niños, es una palabra neutral. Puede llamarse a las niñas y a los niños. Es como, no sé, como criatura cuando decimos a un niño, hay criatura o algo así, o cariño que podemos decir a todos. Sí, se llamaban todos los niños hasta que cogían su nombre. El ritual Ladovanya. El ritual Ladovanya es el ritual de limpieza del alma. Y este ritual pasaban muchos guerreros, pero también la gente. También se organizaba una meditación guiada, pero ahí ya tenía el trabajo el sacerdote, porque tenía que entrar dentro de la persona y ver por dónde falla su alma, por dónde falla su comportamiento, qué es lo que ha pasado, qué pensamientos atormentan, para arreglar esto y para curar el alma, porque el alma para ellos era como nuestro subconsciente, no era genético, era tu conciencia lo que hacías con el alma. Entonces opinaban que tenían que limpiar y poner en armonía de vez en cuando. Estos rituales se solían repetir cada 3-4 años en cuanto lo pedía la persona, porque las personas ya sabían. Es como sería una confesión, pero de otra manera. Realmente ellos se limpiaban, se desahogaban y ya en plena armonía volvían a casa con sus queridos. Ritual nupcial. Se llama Lubomir. Lubomir es como el mundo del amor. Traducción así, el mundo del amor. Y habían 2 rituales, antes de la boda y después de la boda. Antes de la boda, la familia del novio iba a pedir la mano. Después había una fiesta de jóvenes donde ellos se cambiaban. Se solía pedir la mano cuando hacía calor, o en primavera o en verano. Se solía hacer en primavera. Entonces podían salir a la calle y ya habían flores y ellos hacían las coronas y había un ritual, un baile ritual donde se cambiaban las coronas. Y ahí donde se cambiaban las coronas, el marido y mujer que pertenecían ya uno al otro, o sea, los novios que pertenecían ya uno a otro, es como sellar que vamos a ir de boda. Y mientras se celebraba el Lubomir, las novias se quedaban con las hermanas de los novios suyos y para practicar la cocina, para cantar, tenían que enseñar a la familia del novio que pueden hacer de todo y que realmente vale la pena de cogerlos. Y el novio se juntaba con los hermanos de la novia y también enseñaba qué guerrero es y que es un nombre que se puede confiar a su hermana. El día de la boda, celebración empieza por la mañana, todavía hay fiestas en la aldea que duran casi 3 días.
sea, ahí vas a la fiesta, a la boda esta y te escapas o no puedes salir en un estado normal, porque claro, hay mucho alcohol, hay mucha fiesta, hay mucho baile, entonces claro, todo tiene que tener su límite. Los novios pasean por el poblado acompañados y es como una fiesta, van con música y van por toda la aldea presentando su amor. Y a la doncella al casarse pierde para siempre su apellido. Nosotros en Rusia cambiamos y cogemos el apellido del marido y no nos parece tan raro, por ejemplo, como en España, nos parece normal, porque vivimos con esto, nos enseñaron esto desde siempre. Entonces a mí me daba igual ser Pullman o ser Kalesnik, me daba igual. Yo seguía siendo Mercedes, el resto, y realmente cuando la mujer se casaba, se iba a vivir con la familia del marido y ya nunca podía volver a casa. O sea, ni siquiera si el marido ya no quería vivir con ella no podía volver a la familia. Tenía que crear otra o se quedaba en la familia del marido, o sea, si por ejemplo se quedaba viuda, se quedaba en la familia del marido. Es como perder todos los lazos con tu familia verdadera. Ahora esto no se lleva, pero antes sí se llevaba a rajatabla, pero realmente es por procreación de la familia y por seguir manteniendo el clan, porque seguían siendo clanes. Ritual para elegir lugar de casa. Cuando la gente empezaba a elegir el sitio, tenían sus rituales. Eran rituales principales para orar a los dioses, para decir que quieren cambiar su vida, que quieren construir una casa. Y entonces elegían... ¿Cómo se elegía el sitio? Por ejemplo, dejaban pasar una vaca y donde la vaca se tumbaba decían este es un buen sitio y construían ahí la casa. O por ejemplo lo ponían un cuenco, hacían un agujero, ponían un cuenco y lo dejaban toda la noche con una araña. Y si la araña durante esta noche empezaba a tejer la telaraña, sabían que aquí podían construir. Si no, no construían en este sitio. También hacían con un cuenco de miel y con las hormigas. Entonces, si las hormigas venían a coger la miel, hacían el agujero más grande para que las hormigas tenían más dificultad para entrar. Y si las hormigas se acercaban y comían la miel, ahí construían. Pero si no, la casa no se construía. Ellos vigilaban mucho todo lo que es, o sea, eran muy cercanos a la naturaleza. Entonces miraban todo esto. Y lo principal es Navaselia. Esta fiesta, Navaselia, tienen que venir toda la gente a felicitar por tu nueva casa, porque si no, dicen que la casa va a tener mala suerte. Entonces primero se hacía un ritual que se llama Obeliezie, es como para protección de casa, y se culminaba en Navaselia. Entonces venía en Rusia, cuando hacemos Navaselia, podemos tener en casa 30, 40 personas fácilmente, porque si cambiamos de casa, compramos casa, tienen que venir toda gente para celebrar con nosotros nuestra felicidad. Se celebra la felicidad nuestra y que podemos tener una casa y que podemos vivir en ella, y entonces ahí también se hacen unos rituales y se regalan como los amuletos para que la casa prospere. Rituales fúnebres. Ahí la muerte no se percibe como algo extraño o como la pérdida de un ser querido, es algo natural, es un ciclo de naturaleza que tiene el mundo. Y entonces cuando se moría la gente se quemaba en un podio, pero se quemaba con cosas que más apreciaban. O sea, si era guerrero, se quemaba con su armadura y con armas. Si era, yo qué sé, un carpintero, por lo que le gustaba más a él. Lo que sí que tenían que llevar las cosas que realmente eran significativas para la gente. Hasta si os gustaba mucho no podíais quedaros. Tenía que ir a quemarse con él porque es lo que iba a hacer en el otro mundo. Iba a trabajar y seguir con sus cosas que ayudaron en este. Por eso, y después ellos tenían como la bahía de la muerte o la colina de los muertos, enterraban ahí, y lo curioso es que enterraban cuando cogían las cenizas, tenían unos cuencos de cerámica especiales
y iban a la Bahía de los Muertos y entraban allí y ponían la losa sin poner ningún nombre. Y estaba la bahía llena de losas sin ningún nombre, porque se supone que los parientes intuían dónde está su ser querido. Yo lo dudo de tanta intuición, pero supongo que se lo ponían es porque funcionaba. Y encontraban, y si no encontraban, tampoco nadie sabía si encontró o no. Pero es curioso que, claro, se veía un cementerio sin nombres. Y así, una cosa importante, que en el entierro no se lloraba, era la fiesta. Por supuesto que los parientes eran apenados porque acaban de perder un ser querido, pero cantaban, bailaban con toda la gente. Y seguimos haciendo esto. En el funeral, después del funeral, todos vamos a casa y la gente se sienta ahí y empezamos a hablar poco a poco. Hombre, vodka no falta, la verdad. Pero poco a poco la fiesta se anima y empezamos a acordar de esta persona, de lo buena que era, sus anécdotas. Y entonces, claro, esto quita a los parientes como esta tristeza honda que tienen, por lo menos un rato se olvidan de esto y celebramos que nuestros queridos han pasado a otro mundo, pero ahí están perfectamente porque han sido con las cosas que hemos puesto y sabemos que están protegidos ahí y están bien. Amuletos y talismanes eslavos. Se llaman los obereg. Obereg se traduce, la palabra se traduce como que el cuidador, que te cuida. Entonces ahí no dicen talismán o amuleto, dicen obereg. Y si tú quieres comprar en una tienda de souvenirs, vas a buscar los obereg. Ay, esta me encanta, este es mi preferido, obereg preferido. Yo tengo una muñeca en casa así, más bonita, se hace a mano estas muñecas. No tienen cara, fijaos, no tienen cara, ¿por qué? Porque dicen que por la cara entran los espíritus malos y el mal del mundo. Entonces, para que nos proteja, le quitan la cara, no puede entrar el mal. Y los muñecos estos fabrican solo las mujeres y fabrican a manos. Los niños empezaban a fabricar esos muñecos a partir de los 12 años. Y estos muñecos que fabricaban durante su vida iban como el dote junto con la novia. Entonces, claro, los maridos sabían que eso trae mucha suerte porque ha funcionado muchos años hasta que la mujer llega a casarse con él. Entonces eran unos dotes muy preciados estas muñecas. Y entonces, claro, cada muñeca representa algo suyo. Hay unas para la riqueza, hay otras para el amor, hay otros, por ejemplo, hay una muñeca que se llama repollita, de repollo. Entonces la novia, cuando ya estaba lista para casarse, y para no ir diciendo a todo el mundo, oye, que estoy soltera y quiero casarme, ella ponía la muñeca y ese repollón en la ventana. Todos los chicos cuando pasaban sabían que esta chica está libre y podían ir a pedir la mano y podían cortejarlo. Entonces, claro, estos muñecas se utilizaban para muchas cosas y nada más nacer el niño, la madre hacía su muñeca de protección y entonces siempre el niño llevaba esas muñecas y son muy bonitas y muy vistosas realmente. Me gustan mucho esas muñecas. Este obereg para casa suelen ser también hechos a mano y puede ser un saco, puede ser una escobilla y suele colgarse, no se puede tener más de 3. O sea, para coleccionistas enseguida todos se dicen, no, puedes tener como mucho 3 y ya es mucho. Suele colgarse al lado de la puerta. Y este obereg, ¿por qué sabemos que funciona? Porque cuando un obereg se cambia de color, yo tengo uno que cambió de color, no sé por qué, puede ser por los años que tiene, pero el mío cambió de color, dicen que es porque te ha protegido del mal. Entonces, porque cuando lo compras, es nuevo, es como muy así blanquito, muy reluciente, pero con el tiempo se queda más oscuro. ¿A que sí? ¿A que tenemos un obereg oscuro? Sí, ¿a que sí? Ya, sí, hombre, sigue siendo, pues, bueno, un souvenir, sin más, pero bueno. Pero eso dice la gente, que puede cambiar de color para protegernos.
Damaboy, de Damaboy os he hablado, es el señor este invisible que protege nuestra casa. Entonces él puede presentarse de diferentes maneras, pero suelen hacerle como souvenir, suelen hacer algo gracioso. Porque es realmente juguetón hasta que no se ponga de muy mal humor, y es lo que podríamos decir que organiza un poltergeist de toda regla, porque vuela todo. No lo conozco testigos que han visto volar todo, pero también los eslavos tenían en casa a Damaboy para que los proteja. Y si veis, se utiliza casi en todo, se utiliza casi todos los materiales naturales. Suele ser todo natural. O sea, cerca de la tierra, como siempre. Bordados. ¿A que no sabías que bordados es una bereg? Los bordados que vemos eslavos, ucranianos o rusos no son bonitos porque tienen un dibujo. No, no, no. Ellos protegen con el dibujo. Porque el dibujo realmente tiene varios significados y representa cualquier dios. El guerrero tenía un bordado, el padre de la familia tenía otro, el labrador tenía otro. Y si hasta los hilos, el color de los hilos y cómo se coloca, pero lo principal que tenían que tener colocado en el cuello y en los mangas para que no entre el mal. Es porque pensaban que es por ahí donde entra el mal. Y entonces todos llevaban estas camisas. Y siempre pensamos, ay, qué bonito, qué colores y qué dibujos. Pero realmente no son dibujos porque tienen su significado. Son estos, los símbolos eslavos. Son muchos. Se parecen mucho a esvástica. Si lo veis, es mucho. Pero realmente, claro, los arios donde ha cogido la esvástica de la mitología. O sea, los alemanes cogieron de ahí. Entonces, claro, todas estas representaciones podéis ver cuando compráis una camisa de bordados, esos eslavos, ucranianos o rusos. Se borda todo esto. Yo no voy a detenerme hoy en todos, pero en unos sí, porque me parece uno de los oberek más importantes. Kaladnik es un símbolo solar del dios Kalada, del dios niño, y deben llevar todos los hombres. Hoy os he traído aquí para regalaros uno, Kaladnik, a los hombres, y para que los lleváis en vuestras carteras. Entonces esto le ayudaba en la batalla, ayudaba en sus trabajos de campo. Y el otro es la Dinez. La Dinez viene de la Hada. Realmente la Hada es la diosa de amor y solo puede usar la mujer, porque para el hombre no sirve, porque hay fuerzas diferentes de naturaleza del hombre y del amor. Entonces no pueden usar estos porque saben que no va a hacer ni bien ni mal, pero no va a hacer nada. Y son realmente dos símbolos, un símbolo masculino y femenino. Este es el símbolo de Roth, representa la energía solar. Y claro, este protege con todas las fuerzas de oscuridad. Cuando la gente que cree en mal de ojo, no sé qué, compran este símbolo. Entonces solo llevan este símbolo. Y la fuente pues es el símbolo de poder de la fuerza del cuerpo humano. O sea, lo que queremos conseguir y activar nuestro centro de poder, se supone que tenemos que llevar esto aquí. Y que nos ayude y que nos abre en la fuente de nuestra sabiduría. Esta es la estrella de la Hada, también es símbolo femenino, porque también proviene de la diosa del amor y equilibra nuestra energía femenina. Cuando las mujeres empiezan a sentirse mal, con lo que sea, con sus ciclos vitales o con lo que sea, entonces se ponía esta estrella. Y dicen que organiza tu energía de tal manera que empiezas a sentir mejor. Y Svarga es un comino celestial y es el símbolo utilizado por las personas que buscan la verdad y que quieren encontrar el conocimiento y la sabiduría. Realmente esto suelen llevar la gente, la que son sacerdotes o la gente beata que se quiere dedicar a los labores voluntarios y hacer el bien para el prójimo. Y llegamos a la última parte de mi conferencia, que son las costumbres. Ahora os voy a contar las costumbres que tenemos y que son muy importantes, de los más importantes que seguimos haciendo. Sentar antes de salir de viaje, que los conté. No silbar en casa, ¿por qué? Porque dicen que trae mala suerte y se va el dinero.
No coger nada en marco de la puerta de la casa. Es súper importante. Yo cada vez que me olvido algo, entro y mi madre tiene que salir fuera porque no me lo da. O sea, de ninguna manera me va a dar dentro de casa. Tiene que salir fuera de casa a dar. Y para que yo no entre, porque también trae mala suerte. Entonces realmente la operación es, me he olvidado la cámara, vale, espera, y no me deja entrar. Entonces va corriendo, buscando, sale a la puerta, sale detrás de la puerta y me lo da. Entonces ya me puedo ir. Si no, no. No recoger las migas de pan de la mesa con las manos. ¿Por qué? Porque dicen que tiramos nuestra riqueza. Con el trapo no pasa nada, con una bañeta no pasa nada. Pero no hacer así y después tirar. Porque es la riqueza que es el pan nuestro de cada día y es el que estamos tirando. No dejar dinero o víveres por la tarde. Esto cumplen a rajatabla. No vengas a pedirme prestado dinero por la tarde porque no te lo doy. De ninguna manera. O sea, tú vienes a mí a las 7 de la mañana, me despiertas, te regaño y te lo dejo el dinero. Pero por la tarde como que no. Y si yo te he pedido algo prestado, o sea, te he pedido yo prestado el dinero, no pienses que te voy a devolver por la tarde, de ninguna manera. Por la mañana te voy a despertar a las 7 si quieres el dinero y te lo coges. Entonces, es importante, por la tarde no se tira ni basura por la tarde. A partir de las 6 no se tira ni la basura en Rusia. O sea, prohibidísimo. ¿Por qué? Porque se va la riqueza de casa, se va, no sé qué se va, pero no se puede. Entonces, esto cuida a rajatabla. Y no podemos matar arañas en casa. Si ves una araña, tienes que dejar que vaya por su camino, porque ¿no os acordáis que os he contado el ritual de construir la casa y que la araña teje? Entonces, es como viene un bien a casa. Entonces, no puedes matar el bien. Déjalo porque va a hacer su telaraña y te va a proteger, te va a dar prosperidad. Entonces vemos a la araña y decimos, venga, pues va para allá y ya quitaremos la telaraña que hace, pero no matamos las arañas. Pues eso son unos de los pocos las tradiciones que seguimos cumpliendo después de miles de años, y yo creo que seguimos cumpliendo ni siquiera porque creemos, porque yo creo que se arraigó tanto en nuestra vida que realmente tampoco nos cuesta hacer, o si nos costara hacer algo, pero como no nos cuesta nada y está tan arraigado en nuestra vida, para nosotros se convirtió como en una vida normal, no pasa nada, hacemos esto porque sí, pero no porque decimos, no, ¿qué va a pasar? No, pero hacemos y punto. Y sigue ahí en nuestras vidas. Y, por ejemplo, no sé, hace poco un amigo me ha dicho que vio la película de Taras Bulba, que hay en español, entonces él ahí se sienta al salir de casa y me dice, pero si eso hacéis vosotros, dice, y esto fue hace 600 años, digo, y es que no progresáis, digo, sí progresamos, pero bueno, ¿qué nos cuesta sentar antes de salir? Entonces, claro, es como, no nos importa pues, seguir cumpliendo esto, porque realmente pertenece a nuestra historia y pertenece a nuestras vidas. Y con eso yo he terminado. Muchas gracias. Si tenéis algunas preguntas... soy 5 minutos, bueno. O no. Ay, micrófono. A ver. Bueno, pues como tenemos unos minutos... Oye, yo quiero decir una cosa, Mercedes. Con la condición de que vamos a terminar a -5, pero a -5 levantarnos aquí y marcharnos, no quedarnos aquí de tertulia. Esto es muy importante. Oye, yo ya que he cogido... A las 9 nos cierran arriba. Yo voy a pasar el micrófono ahora, pero quería decirle una cosa a Mercedes. Lo primero, que espero que el hada a ella la ha protegido y la ha donado con las canciones estas que ha dicho que iba a cantar una de la del Niño Sol. Así que una canción del Niño Sol. Venga. A ver. No, canto muy mal. No importa. No, me da mucha vergüenza. No. Bueno. A ver. Bueno, un poco para romper el hielo, hasta que alguien se anime. Bueno, primero darte las gracias por la conferencia, porque reconozco que es un tema poco conocido en nuestro país. Me ha encantado las raíces célticas que tenéis, son descaradas. Y lo que me ha hecho mucha gracia es el nombre de Chernobog. ¿Sabéis quién es Chernobog? El diablo que sale en Fantasía.
Ese es el nombre. Porque el diseñador, el pintor que lo hizo, era eslavo y le puso de nombre Chernobyl. Claro, normal. Sí, también era el dios de serpiente, también. Se le presentaba como serpiente. ¿Algo más? Ah. Bueno, una preguntita un poco rara. Sí. Hay conspiranoicos rusos. Y sí, pero ¿sabes lo que dicen los conspiranoicos rusos? ¿Qué? Que Chernóbil, porque Chernóbil cae en tu zona, ¿no? Sí. Que lo han hecho ese dios que acaba de decir, Chernóbil es una maldición, una maldición. No era maldición, era descuido del poder soviético y que han construido mal. Sí, pero lo que voy es eso, Chernóbil sí. no es maldición, se dice como, se traduce realmente el mito negro. Mito negro. Sí, sí. Pero hay algo de verdad en eso. ¿Se habla allí del tema de Chernóbil? No. Un poco el tema no ocultista. han construido el sarcófago en su momento porque en Rusia se trabajaba los quinquenales y hemos cumplido y seguimos construyendo. Y no han construido el sarcófago. Y cuando pasó esto no tenían dónde enterrarlo. Entonces... No, pero voy antes de que ocurriera. Antes de que ocurriera se vio una antes maldición. No se llamaba Chernobyl. Antes no se llamaba Chernobyl. ¿Cómo se llamaba entonces? No me acuerdo ahora, pero no se llamaba Chernobyl. Chernobyl ya vino con la Unión Soviética. Con la Unión Soviética se unieron muchas repúblicas ya sin querer y todo esto. Y lo que sí que ahí pasó la hambruna, mucha, y por esto le dieron como el mito negro porque muchos ucranianos murieron durante la hambruna del 47. Por eso dicen la venganza. Sí, la venganza pero realmente, bueno, son conspiranoicos. Son conspiranoicos rusos, los otros son americanos. Sí. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Queda. Entonces, como además tenemos que tener un poquito de tiempo para que nos entregue la... que a mí todavía no me has entregado la que me corresponde. No, esta no. Pero yo también querría una de la de mujer. Vale. Sí. Bien, pero luego ya, bueno, si me la das. Bueno, lo que quería decir es que ha sido una maravilla, como veis, haberla escuchado, una delicia. Tenemos que insistir para que nos den más conferencias sobre esto, porque lo que sabe unas cosas que son muy tiernas y muy hermosas. Muchas gracias y ahora que disfrutéis con las cruces estas que tienen un aspecto estupendo. No sé si sabéis, la mayoría sí lo sabéis, que yo soy coleccionista de cruces y tengo cientos de cruces, bueno, más de cientos, tengo cerca de 1000 cruces ya. Y entonces, modelos diferentes, no cruces iguales, no, modelos diferentes. Y quiero decir que estas no las tengo. O sea, muchas gracias. Pero entonces, eso es para ti. Sí, pero estas así. Una, unas son destrógiras y otras son levógiras. O sea, las que parece que tiran hacia acá, tiran hacia la izquierda o hacia la derecha, pero son levógiras o destrógiras. Las que ocurre lo mismo con un montón de cruces que tienen parece que están girando en ese momento. Muchas gracias.